El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos y amigos, buenas noches. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Con anterioridad, en el tema pasado, vimos el capítulo 4 de Apocalipsis en su totalidad. Y hoy vamos a ver el capítulo 5, porque es el complemento de la visión celestial de Juan. Y porque complementa esta visión de una manera extraordinaria y maravillosa. Así que abrimos nuestras Biblias y en Apocalipsis capítulo 5 vamos a leer el versículo 1, donde la palabra de Dios dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En la época de Juan, la escritura se hacía en rollos, piezas de papiros o de pergaminos enrollados de más o menos 10 metros de largo, sellados con arcilla o con cera. Y el rollo que Juan ve contiene la lista total de lo que Dios tiene reservado para este mundo. Además de la conclusión de la sexta dispensación de la gracia, que como tú y yo sabemos no solamente alcanza a los gentiles, las naciones de la tierra, las cuales somos nosotros, sino que al final incluye al pueblo histórico de Dios, que es la nación de Israel. Los 7 sellos indican la importancia del contenido de este rollo, de este libro. Han sido colocados a través de todo el rollo, de modo que al irse rompiendo uno a uno, se puede ir leyendo más de lo que está escrito en ese rollo. Se va revelando en una y en otra frase el plan de Dios para el final del mundo. Que como tú y yo sabemos, no es el final de la tierra, sino el final del trato de Dios con esta humanidad que sin duda alguna ha colmado la paciencia de nuestro Creador con su maldad. Ahora bien, muchos estudiosos de los 6 textos sagrados de la Biblia han sugerido diversas interpretaciones para este rollo. Yo quiero compartirles lo que yo creo firmemente, y es que lo que representa este libro es el cumplimiento del nuevo pacto de Dios con la nación de Israel, como veremos, y la conclusión de la sexta dispensación bíblica y los juicios que se desatarán en la semana 70 de Daniel y en cumplimiento de esa palabra profética del Antiguo Testamento sobre la tierra, especialmente Daniel capítulo 9 versículo 24, donde la palabra de Dios dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, Israel, y sobre tu santa ciudad, entre paréntesis Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Como siglos antes, el profeta Jeremías en el capítulo 31 versículo 31 escribió diciendo: he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esta parte del aspecto profético, a la altura de lo que estamos viendo, es de suma importancia e interés. Este nuevo pacto iba a escribirse sobre unas tablas, no sobre unas tablas, sino sobre sus corazones. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 11, que les recomiendo que lean porque está toda esta palabra descrita de manera sencilla y clara, dice en el versículo 26 y 27: y luego todo Israel
será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, lo cual sin duda alguna ocurrirá al final de la tribulación. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 10 de su epístola, en el versículo 16, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y agrega en los siguientes versículos, el 17 y el 18: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Valdría la pena, hermanos, recordar que el antiguo pacto que Dios había hecho con los judíos, con el pueblo de Israel, dependía enteramente del hombre. Los 10 mandamientos enfatizan lo que no se debe hacer, y como resultado el hombre fracasó, porque todo dependía de la debilidad del hombre. Y la causa no fueron los 10 mandamientos que Dios dio a la nación de Israel, o las leyes que Dios había establecido por medio de Moisés. El problema estaba y ha estado siempre dentro del corazón humano. En el jardín del Edén ocurrió algo semejante, y ustedes lo recuerdan. Muchas personas piensan que el árbol de la ciencia del bien y del mal, o su fruto prohibido, tenían algo malo, fuera de lo común. Pero podemos estar seguros que tanto el árbol como su fruto eran iguales a todos los demás árboles que había en el huerto. El problema no radicaba en el fruto de ese árbol, sino en la pareja que lo codició y que pasó por encima de la prohibición de no comerlo. El problema de Adán y Eva radicó en su corazón y en su mente. Ahora, amados, en el epílogo del nuevo pacto, que por gracia nos incluyó a nosotros, la iglesia, e incluirá a Israel en la semana 70, que es la última semana de 7 años, depende ahora del poder del trono de Dios, porque depende del Señor Jesucristo. Leemos el versículo 2 de este capítulo de Apocalipsis 5, donde la palabra dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Podríamos parafrasearlo: ¿quién tiene el derecho y el título de propiedad sobre este mundo? ¿Quién puede gobernarlo? ¿Quién puede establecer en este mundo justicia y equidad? ¿Piensa usted que los partidos políticos, el sistema financiero, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OEA, podrán hacerlo realmente? Considerando la historia de este mundo, confiamos que usted y yo no nos hagamos ninguna ilusión en creer que el hombre, que el ser humano puede resolver todos los problemas que actualmente esta humanidad en sus últimos días está viviendo. La palabra de Dios afirma contundentemente que el hombre es incapaz por sí mismo de autogobernarse o de gobernar a otros con equidad y justicia. Es incapaz de encontrar soluciones duraderas a los complejos problemas que azotan hoy este mundo. El apóstol Juan vio que el que formuló esta pregunta era un ángel fuerte, un ángel poderoso, un ángel con una potente y sonora voz. Todo esto nos habla del poder necesario para hacer efectivo este nuevo pacto. En el versículo 3 de este capítulo 5 leemos lo siguiente:
Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ningún hombre del linaje de Adán tiene el derecho de abrir el libro y tomar el poder sobre la tierra. Adán perdió el dominio a través del pecado en el huerto del Edén. Moisés, el que dio la ley, también la quebrantó, como tú y yo lo sabemos. David y su linaje fracasaron. Nadie del linaje de Adán cumpliría jamás los requisitos de Dios. Tampoco no hay nadie, ninguna personalidad que pueda surgir en la actualidad para resolver estos problemas. Este gobernante que necesita hoy el mundo tiene que ser un redentor, un soberano, alguien que verdaderamente venga a salvar la humanidad del caos atroz que estamos viviendo. Jesucristo, amados, es el único que puede hacerlo. Satanás ha estado trabajando para conseguirlo y no acepta jamás su derrota, pero jamás podrá lograrlo. El único es nuestro Redentor, el único es nuestro Salvador, quien entonces tiene el derecho de abrir el libro y ser el soberano de la tierra. Sigamos leyendo el próximo versículo, el 4 del capítulo 5, dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En esta visión extraordinaria de Juan, es fascinante ver cómo el apóstol estaba sumamente afligido. Este hombre, que tenía una verdadera pasión por el Señor, sentía una devoción santa por el Dios creador del cielo y de la tierra, y una curiosidad extraordinaria por lo que estaba ocurriendo y por lo que estaba viendo, resulta llorando desconsolado, pues no veía a alguien que fuese digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¡Qué extraordinario! Él estaba dispuesto a mirar y a oír todo lo que Jesucristo quería que él viera. Y Juan ahora se encuentra participando de un drama extraordinario en el tercer cielo. Preguntémonos nosotros aquí en la tierra: ¿continuaría la tierra en el pecado y la tristeza? No habrá ningún futuro para esta humanidad enferma, llena de vicios, llena de destrucción y de pecado. No hay ninguna esperanza para los habitantes de la tierra. No hay ninguna esperanza para ti y para mí hoy. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8, del verso 19 al 23, dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y el verso 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿No hay alguien competente y capaz de gobernar la tierra? Juan entonces se sentía conmovido y abrumado por la posibilidad de que no hubiera nadie. Por eso lloró. El apóstol Pablo dice nuevamente en esta misma epístola, en el verso 22: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ese es el estado actual de este mundo.
un mundo confundido, un mundo bajo una pandemia que ha sido un juicio de Dios devastador para que el hombre, en vez de buscar la solución humana, lo busque a él, pero el hombre sigue en su terquedad, sigue en su pecado, y tú lo ves a pesar de las restricciones que el gobierno coloca en los pueblos y en las ciudades. La gente desbordada busca las cantinas, busca el sexo, busca el libertinaje. Esto no tiene freno, no hay policía, no hay nadie quien pueda frenar la condición desbordada del hombre actual. Por eso la creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Opinamos personalmente que la evolución es la filosofía y la teoría más pesimista que una persona puede creer. Sin embargo, muchas de las personas que yo conozco, y quizás tú, creen en el evolucionismo. Y si fueron necesarios tantos millones de años para llegar al punto en que nos encontramos en el presente, ¿cuál es la esperanza del futuro? Si el hombre evolucionaría para ser mejor, eso no existe. Se ha perdido, se ha corrompido. Su estado actual es peor que el primero. Vemos nuestra nación abrumada por la muerte, por el sicariato, por tantas cosas, y uno se pregunta, ¿no habrá nadie que pueda resolver este problema? Déjame decirte que los políticos nos prometen lograr paz en nuestra época. Y también la iglesia y los organismos religiosos creen que pueden arreglar los asuntos de este mundo. Pero, amados, no hay nadie capacitado para hacerlo. No hay nadie capacitado en el tercer cielo para abrir este libro que pueda hacerse cargo de esta tierra en la cual nos encontramos. Y entonces Juan llora desconsoladamente por este motivo. Juan no tenía la respuesta, pero veremos a alguien que sí puede, con plenos derechos, abrir el libro. Y quiero invitarlo para que lo veamos a profundidad en nuestro próximo estudio. Con la ayuda del Señor, ahora dirigiremos nuestra mirada ya no solamente al libro, sino al único que es digno de abrir los sellos y de desatar todo lo que está escrito en este libro sobre la tierra durante los próximos 7 años de la tribulación que esperan a esta humanidad en crisis, enferma, con pandemia, en pecado. El crimen no cesa, la maldad no para, y buscamos a alguien que venga a solucionar el problema. Los judíos mismos esperan a su Mesías, y el Mesías que viene para ellos, usted y yo sabemos por la Escritura que es falso. Será el anticristo. Será un hombre que traerá paz momentánea sobre la tierra, pero desatará en 7 años todas las copas de ira, todas las trompetas del juicio de Dios sobre la tierra. Y de verdad, mis amados, que en ese periodo va a ser muy difícil escapar. Así que, mis amados, los invito para el próximo tema. Estaremos viendo quién es digno de abrir el sello de cada uno de estos pergaminos y derramar el juicio de Dios que viene sobre la tierra. Vamos a orar. Querido Dios, en esta noche sabemos que no hay nadie a quien podamos acercarnos para encontrar seguridad en medio de toda esta situación sobre la tierra. Sabemos, mi amado Dios, que como Juan hemos llorado al ver la condición de nuestra nación, de nuestra patria, de nuestros pueblos, nuestras ciudades, gobiernos ineptos, personas que pueden tener muy buenas intenciones, pero que por la corrupción y la maldad que impera jamás podrán hacer nada por el pobre y por la persona humilde, por la persona sencilla. Pero, amado Dios, confiamos que en el próximo tema tú nos permitas ver el despliegue del único que es digno
del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, tú y yo tenemos toda la esperanza, así que no tenemos por qué estar preocupados ni turbados, porque todo esto que viene y que está ocurriendo sobre la tierra es necesario que ocurra para que pueda venir el cumplimiento final de lo que Dios se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo, con su iglesia, con Israel y con el mundo pecador que hoy prolifera por todas partes de la tierra. Hasta la próxima, mis amados, y muchas gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.